Bueno, estaba leyendo aquí lo de la tormenta Bonnie. Ya tocó suelo en La Guajira y vamos a ver cómo nos va con toda esta parte de la cantidad de agua que va a caer. Bueno, estamos 10 personas, 9 personas conmigo. 10 personas. Habíamos quedado cuántas, 15 personas, 16 personas. 16 de noche. Así es. Tratando de ingresar aquí a la plataforma. A ver oficialmente cuántos están en lista. Si me parecen oficialmente 16. Bueno, por ahí estuve montando unas notas tentativas, no sé si alguno las vio en plataforma, como una proyección, porque la verdad no he tenido tiempo para estar calificando las evaluaciones. Estoy dedicado a unas correcciones que hay que hacerle a un artículo que enviamos y tenemos plazo hasta este fin de semana para enviar todo eso. Entonces no sé si han ingresado a la plataforma, por lo menos hice un estimativo eh, con una nota tentativa en ese parcial. Alguien me dijo que les pusiera 3 a todo el mundo y eso fue lo que hice. Vamos a ver. No sé si algunos los castigo o algunos los beneficio con esa posición. ¿Qué opinan? Pero los veo muy callados. ¿Por qué? Buenos días, profe. No sé mis demás compañeros, pero yo ahora es que voy a revisarles más, entonces no puedo darle como que... Bueno, hagamos una cosa. Eso fue algo tentativo porque pensé que iban a cerrar la plataforma ayer, antes de ayer, y creo que hay plazo hasta hoy. Voy a tratar de hacer todo lo posible por calificarle esas notas hoy y montarlas correctas. O no sé qué opinan ustedes, si les dejo esas, si van mejor así o no. Bueno, estamos solamente 11 personas, estarían faltando 5. Son las 8:07 de la mañana. Eh, o sea, grave que hasta en su propia casa no se conecten. Dice Deniso, yo sinceramente creo que voy mejor así, pero no es una decisión solo mía. Así es, Deniso. Pues quiero ver quiénes son los que estamos acá. Profe, pues yo opino lo mismo que de Nilsson. Pues yo voy mejor así, pero ajá, no sé qué dicen los otros compañeros. Y si hay alguno que crea que le va mejor calificándole, eh,
lo comente y después le revisamos, no hay problema. Con calma. ¿Sí o no? Profe, yo creo que si nos podría dar un pequeño plazo para revisar las notas que están en plataforma, estaría bien. Les respondemos al mediodía, no sé si le parece la idea o lo hacemos ya. Listo. Revisen y vemos, comentamos por el chat. Vale, profesor. Ok. Bueno, ¿estamos cuántos? 14 personas. Yo no creo que ya 13 personas. De todas maneras, iba a ver quiénes estamos. Es increíble esto. ¿Ah? Que imagínate, si en su propia casa no se conectan, estamos como graves. Ya quiere decir que ya como tal abandonaron del todo. Creo yo, pues. No sé, ¿qué opinan? No, profe, yo le iba a decir, no sé si Gabriel sería que se retiró o qué, porque tiene ratos que no va. Yo estuve hablando con él ayer, profe, y él no alcanzó a cancelar, pero él, no sé, como que se fue para su pueblo, no sé qué problema, y él mandó la carta al departamento para cancelar todo el semestre. Ya. Creo que lo va a aplazar. Listo. Pero aún así falta otro. Falta otra persona. Por eso vamos a ver. Faltan dos más, profe. Sí, es que. Chanela Chamela. y Luis, creo que falta. Profe Luis Pedro creo que está en una práctica de campo y salía a las 8. Práctica de que iban para dónde, para Maganguera. No, prácticas de vía. Ajá. Y salía a las 8, pero no sé. Listo, ok, pues bueno, entonces vamos a comenzar nuestra clase. Voy aquí a permitirme mostrarle la presentación. Esta presentación que era la que estamos hablando el día martes. No sé si la alcanzan a ver. Comenta, por favor. Sí, profe. Listo. Entonces estamos hablando que íbamos a empezar a tratar cómo calcular ese incremento de esfuerzos debido a la aplicación de esas edificaciones sobre la superficie del terreno. Y mencionamos de que esos cimientos como tal iban a tener alguna forma en particular. Dijimos que iban a ser principalmente circulares o que podrían ser rectangulares o podrían ser cuadradas. Entonces, el primer tema que estamos hablando es, vamos a analizar el incremento de esfuerzos, que siempre lo vamos a notar como un delta, en este caso de sigma, vertical, y lo vamos a calcular a una cierta profundidad z en este caso, y en un punto que está ubicado debajo del centroide de este cimiento que tiene una carga distribuida Q y tiene un radio R. Entonces dijimos que ese incremento de esfuerzos verticales siempre lo íbamos a calcular como esa carga distribuida Q multiplicada por un factor de influencia. Esta carga distribuida Q ya sabemos que la podemos calcular cogiendo el valor de la carga puntual que baja por mi cimiento dividido entre el área. Esa va a ser el valor de mi carga distribuida. Y este valor de ese factor de influencia lo podemos calcular a través de ciertas ecuaciones o de ciertas gráficas o de ciertas tablas como tal. Entonces, para este caso de este cimiento circular y el punto ubicado debajo del centroide, nosotros lo podemos calcular a través de esta expresión que está acá. Borrar esto de aquí y tenemos esta expresión. Vemos que esta expresión está en función
de el radio del cimiento, de la profundidad a la cual me interesa calcular ese incremento de esfuerzo, y con esa ecuación puedo calcular el valor correspondiente a ese factor de influencia y después multiplicarlo por el valor correspondiente a la carga distribuida como tal de ese cimiento o que ese cimiento transmite a mi suelo. Entonces, anotamos que esta ecuación va a ser únicamente para puntos que estén ubicados debajo del centroide. Quiere decir, si tengo un punto B que esté a una distancia X de ese centroide, como tal, esta ecuación no nos va a servir. Y para ello, entonces vamos a recurrir a lo que son unas tablas y unas gráficas para calcular este valor correspondiente a este factor de influencia. Y tenemos la tablita, la gráfica, perdón, de la que estábamos mencionando, y vemos que en esta gráfica vemos que existen toda una serie de curvas, y esa serie de curvas, o para utilizar esta tabla, yo necesito inicialmente conocer el valor de unos ciertos parámetros. Aquí tengo la parte de la geometría de ese cimiento. Voy a tratar de buscarla acá. Veo la carga distribuida, la carga Q, veo el radio de mi cimiento, que en este caso va a ser R minúscula, Z va a ser la profundidad y X va a ser la distancia horizontal desde ese centroide de la aplicación de esa carga al punto donde me interese calcular ese incremento de esfuerzo. Entonces voy a necesitar calcular esos parámetros y para ello entonces necesito esta información de la geometría, necesito el valor de la distancia horizontal, necesito el valor de la profundidad y necesito el valor del radio de mi cimiento. Así que voy a calcular dos parámetros, uno que va a ser X sobre R y el otro va a ser Z sobre R. Con estos dos valores voy a ingresar a esta gráfica. Vemos que cada una de las líneas correspondientes a esta gráfica van a corresponder a un valor específico de X sobre R. Así que yo ubico el valor de X sobre R, la curva correspondiente, y también ubico acá en la parte izquierda el valor correspondiente a Z sobre R. Y lo que voy a hacer es a intersectar los dos valores que tengo. Por lo menos estuvimos poniendo un ejemplo de que si X sobre R vale 0, en este caso estamos en los puntos que están debajo del centroide de ese cimiento, y digamos que Z sobre R vale 2, voy a irme a la curva de X sobre R, que será esta, y voy a irme acá en la parte de Z sobre R, que vale 2, y lo que voy a hacer es intersectar. Si me voy aquí horizontalmente, no quedó tan horizontal, corto la gráfica y me voy a la parte superior. Aquí voy a hallar el valor de mi factor de influencia y esta gráfica como tal tiene la particularidad que me va a dar ese factor de influencia en porcentaje. Es decir, aquí me está dando un valor de factor de influencia de 30, que es más o menos 30%, que es igual a 0.3. Pero yo también puedo recurrir a lo que es la tabla, aquí la cuestión de los parámetros como tal. Puedo recurrir a lo que es la tabla y voy a ingresar con los mismos parámetros. Parámetro de X sobre R y el parámetro de Z sobre R. El ejemplo que estábamos poniendo con X sobre R de 0 debajo del centroide y Z sobre R de 2, voy a intersectar y veo que mi factor de influencia en este caso es de 0.28, muy similar a lo que habíamos calculado acá en la gráfica, que habíamos calculado un valor de 0.3. Entonces ya ustedes pueden optar por los diferentes métodos para calcular ese factor de influencia y ese incremento de esfuerzo para los puntos que estén ubicados debajo del centroide. También puedo utilizar la ecuación o puedo utilizar la gráfica o la tabla como tal. No sé si tienen alguna pregunta. Ya sabemos entonces que con ese factor de influencia multiplicado por el valor de la carga distribuida es que voy a calcular ese valor de
ese incremento de fuerzas verticales debido a la aplicación de esa carga en ese suelo. Bueno, no sé si hay preguntas. Los escucho, chicos. Bueno. Entonces vamos a tratar de hacer algunos ejercicios de aplicación para aprender a manejar lo que son las tablas como tal. Por lo menos, a mi parecer, es mucho más práctico utilizar la tabla. Utilizar la gráfica como tal implica tener bien claro dónde queda el punto, y tiene el inconveniente de que, digamos, el valor de X sobre R, si no aparece en la curva como tal, digamos, para un valor de 3.5, por ponerle un ejemplo. Vemos que la curva de X sobre R de 3 existe una de 4, quiere decir que tendría que trazar una pequeña línea con la misma forma correspondiente a ese valor de X sobre L 3.5. Entonces, digamos que se me dificulta un poquito más el cálculo de algunos factores de influencia para ciertos puntos correspondientes a valores que no aparecen en la tabla. La tabla como tal, sí me da ciertos valores, pero se me queda corto en otros. Entonces, para aquellos puntos que no me aparezcan en la tabla, yo puedo recurrir a hacer una interpolación. En este caso va a ser una interpolación lineal para calcular ese valor de ese factor de influencia con estos dos parámetros, X sobre R y Z sobre R. Adelante tal vez nos aparezca algún ejercicio donde tengamos de hacer una interpolación, y eso lo podemos hacer fácilmente en las calculadoras, creo que en la parte del modo estadístico. No sé si alguno ya sabe realizar interpolaciones en la calculadora. Bueno, entonces vamos a tratar de hacer un pequeño ejemplo bastante sencillo. Bueno, no sé si hay alguien tratando de ingresar o está alguien tratando de hablar. No, alguien como que había comentado algo. Bueno. Vamos a tratar entonces de hacer este ejercicio. Me dice que un tanque circular de 4 metros de diámetro, obviamente de aquí puedo sacar la información correspondiente al radio, es uniformemente cargado con 200 kilómetros metros cuadrados, que es el valor correspondiente a mi carga distribuida, y es colocado sobre la superficie del terreno. Lo que me están preguntando es calcular ese incremento de fuerzas verticales debido a esa carga aplicada en un punto que está ubicado a una profundidad de 2 metros, sabemos que este es el valor correspondiente a Z, y me piden calcularlo en 2 puntos. El primero, bajo el centro del área cargada, en este caso, X valdrá 0, y también me piden calcularlo en otro punto que está ubicado bajo el borde del tanque. En este caso, X va a ser igual a 2 metros. Entonces, ya teniendo esa información de los valores de X, Z y R, yo debo sacar o puedo sacar los diferentes parámetros para calcular ese valor de ese factor de influencia y de esa forma calcular el valor correspondiente a ese incremento de fuerzas verticales. Entonces, inicialmente tengo el cimiento de 4 metros de diámetro, si el radio 2 metros, y voy a calcularlo en un punto A que va a estar ubicado debajo del centroide y va a estar también a una profundidad de 2 metros. Así que con esos valores saco el valor de Z sobre R, eso va a valer 1,
y el valor de X sobre R, que en este caso va a valer 0. Así que entrando a mi tabla, yo voy a obtener el valor correspondiente a ese factor de influencia, que me da un valor de 0.646. Vamos a verificarlo. X sobre R 0, Z sobre R 1. A ver si está la tabla por aquí. X sobre R 0, Z sobre R 1. Veo que mi factor de influencia es 0.646. Teniendo ya ese valor, puedo calcular el valor correspondiente a mi incremento de esfuerzo, que va a ser igual a multiplicar mi carga distribuida, que dijimos que es 200, por ese factor de influencia que es 0.646, dándome un valor de 129.2 kilonewton por metro cuadrado. Dijimos que yo también puedo utilizar la ecuación y puedo calcular un valor bastante similar a ese valor de ese incremento de esfuerzo. Alguno puede meterlo en la calculadora, los datos de la ecuación, y puede calcular ese dato correspondiente a ese factor de influencia. Ok. Y para el otro punto, obviamente tenemos el cimiento que tiene un diámetro de 4 metros, es decir, el radio de 2 metros, pero ahora vamos a calcular el incremento de esfuerzo en un punto que va a estar ubicado debajo del borde de mi cimiento, de ese tanque. Obviamente, si está debajo del cimiento, del borde, la distancia desde mi centroide a ese punto va a ser igual al radio. Es decir, X en este caso va a valer igual a R. Un valor de 2. Y dijimos que la profundidad para el cálculo de ese punto está a 2 metros de profundidad. Es decir, Z es igual a 2 metros. Y que calculando esos dos valores de X sobre R y Z sobre R, ambos me dan 1, y puedo ingresar a la tabla para encontrar el valor correspondiente a mi factor de influencia. En este caso me da un valor de 0.335. Vamos a ver la tablita. X sobre R de 1, Z sobre R de 1, y encuentro el valor correspondiente a mi factor de influencia, en este caso 0.335. Entonces, multiplicándolo por el valor de mi carga distribuida, obtengo que ese incremento de esfuerzos en ese puntico B va a ser igual a 67 kilonewton metro cuadrado. Entonces, miren lo que pasa. Yo puedo empezar ya a comparar ese incremento de esfuerzos verticales que obtuve en el punto A y ese incremento de esfuerzos que acabo de obtener en el punto B. Mire que para el punto B obtuve 67, para el punto A obtuve 129. ¿Qué podemos concluir de eso? ¿Recuerdan la hipótesis que habíamos hecho? Habíamos comentado que esos incrementos de esfuerzo iban a ser máximos debajo del centroide de mi cimiento y que iban a aumentar en la medida, iban a disminuir en la medida en que me alejara de ese centroide de mi cimiento. Por eso ese incremento de esfuerzo vertical en el punto A va a ser mayor a ese incremento de esfuerzos que calculé en el punto B. No sé si está claro o hay alguna pregunta. Los escucho, chicos. Para mí está claro. Ok. Yo podría también empezar a calcular otros incrementos de esfuerzo en otros puntos que estén ubicados, digamos, a una mayor profundidad. Digamos, ya calculé aquí en el puntico A que estaba debajo del centroide, calculé en el punto B que está debajo del borde, pero qué tal que yo calcule acá en un punto C que está debajo del centroide, pero está a una profundidad mayor que el punto A. Digamos que está a 2 metros más de profundidad.
Y también puedo calcular aquí en un punto D, también ubicado debajo del borde de ese cimiento, y puedo calcular esos incrementos de esfuerzo. Entonces, según lo que nosotros habíamos hablado, este incremento de esfuerzo en el punto C, ¿cómo sería con respecto al incremento de esfuerzo que yo tuve en el punto A? Menor. ¿Cómo? Menor. Debería ser menor. Entonces vamos a tratar de calcularlo aquí de forma rápida. Para este punto C, obviamente X va a valer 0, el radio va a valer 2, pero ahora Z va a valer ¿cuánto? 4 metros. Quiere decir que X sobre R va a valer 0 y Z sobre R va a valer 2. Con esos dos valores yo puedo calcular mi factor de influencia en esta pequeña tabla. ¿Sí? X sobre R 0, Z sobre R 2. Tengo un factor de influencia de 0.284. 0.284. Que vemos que es menor a ese factor de influencia que tuve en el punto A. Recuerden que en el punto A habíamos obtenido 0.646. Ahora estoy ubicado acá abajo. Entonces vemos que ese valor correspondiente a ese factor de influencia en ese punto C va a ser de que ese incremento de esfuerzos verticales en ese punto C sea menor de que tuve en A. Va a ser de cuánto? De 56.8 kilonewton metro cuadrado. ¿Por qué? Porque lo calculo multiplicando este factor de influencia por mi carga distribuida como tal. Entonces, yo puedo empezar a calcular esos valores correspondientes a esos factores de influencia en diferentes puntos. Bueno, aquí está calculado en C, en los 26.8. Puedo calcularlo, digamos, también en un punto D, que está ubicado debajo del centroide, perdón, debajo del borde, a 4 metros de profundidad. Y miren que acá me está dando un valor de un factor de influencia, perdón, de un incremento de esfuerzo mucho menor. Miren entonces que si yo grafico todos esos datos, voy a obtener esto. Y aquí puedo hacer las comparaciones que nosotros habíamos dicho que íbamos a verificar la hipótesis. La primera de ellas, habíamos dicho que esos incrementos de esfuerzos van a ir siendo menores en la medida en que me profundizo. Es decir, si yo comparo el incremento de esfuerzo de en A y C, vemos que en la medida que me profundizo, ese incremento de esfuerzo va disminuyendo. También habíamos dicho que ese incremento de esfuerzo también iba a disminuir en la medida en que me alejara de ese centroide, de ese cimiento. Es decir, si yo comparo el de A y B, vemos que en el punto B va a ser menor que en el punto A, verificando esas dos hipótesis de las que habíamos hablado. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, chicos. Hay que tener en cuenta que esta parte de estos incrementos de esfuerzos van a ser simétricos. Aquí estoy viéndolo en un plano que está pasando exactamente por este punto. Este va a ser mi plano donde estoy analizando esos esfuerzos. Y tiene un eje de simetría correspondiente al centroide de vencimiento. Quiere decir que de este lado yo voy a tener unos valores correspondientes a un punto B', que van a tener los mismos valores del punto B. De este lado voy a tener los valores correspondientes al punto D', que van a tener iguales a los valores del punto D. Así que yo puedo calcular diferentes puntos, acá, un punto E, un punto F, y van a ser simétricos. Voy a poner de este lado, voy a poner los valores simétricos como tal con respecto a este eje de simetría que corresponde al centroide de vencimiento. ¿Sí?
Bueno, no sé si hay alguna preguntita. Chicos, disculpen un momentico, ya regreso. Bueno, ya regresé. Bueno, listo, chicos. Entonces estamos viendo de que esto vamos a tener algunos ejes de simetría. Es decir, yo puedo coger otro plano que venga en este sentido y obviamente voy a tener los mismos valores. ¿Por qué? Porque mi cimiento es circular y obviamente va a ser igual en todos, alrededor de todos los ejes correspondientes a mi eje como tal, mi eje de simetría. Hay algo muy interesante en esto, y es que yo teniendo ya los valores que obtuve de esos incrementos de esfuerzo en esos diferentes puntos, yo podría empezar a calcular, digamos, la ubicación correspondiente a un punto o a puntos que tuviesen igual valor de incrementos de esfuerzo. Por lo menos si en A y B, en A está de 129 y en B está de 67, digamos que yo quisiera calcular los puntos donde mi incremento de esfuerzos verticales fuese igual a, pongamos un valor de 100. Obviamente mi punto va a quedar aquí en el medio de entre A y B. Y si yo analizo entre A y C, obviamente también debe existir un punto entre esos dos valores que obtuve para este valor correspondiente a este incremento de esfuerzos de 100. En este caso, kilonewton sobre metro cuadrado. ¿Ya? Y yo podría hacer lo mismo, es decir, de este lado también tendría un puntito y yo podría empezar a unir esos valores, estos puntos. ¿Ya? Lo mismo puedo hacer, digamos, para un incremento de esfuerzos, digamos, de 50 kilonewton metro cuadrado. Vemos que ese valor estaría comprendido, digamos, entre B y E, digamos, estaría aquí, por lo menos en este punto. Vemos que en B está en 67, en E, que está acá afuera, debería ser menor, es decir, el punto correspondiente a 50 debe estar entre estos dos valores, el valor de B y el valor de F. Y también podría calcular ese mismo valor o ese punto para este valor de 50, acá debajo, estaría debajo de C, mira que está en 56, aquí estaría aquí debajo, y aquí entre C y D también debe haber un valor correspondiente a ese puntito o a ese valor de ese esfuerzo. Entonces yo puedo empezar a unirlos. ¿Ya? Y esas curvas que yo acabo de trazar interpolando para valores cerrados de estos esfuerzos es lo que nosotros vamos a conocer como
isóbaras. Bueno, nuevamente regreso. Bueno, bueno, no sé si hay alguna pregunta, chicos. Lo correspondiente a esto de las isóbaras, vemos que iso tiene que ver con igual y varos tiene que ver con presión o esfuerzos. Así que yo puedo empezar a interpolar para estos datos y obtener estas isóbaras que coloquialmente nosotros los conocemos como los famosos bulbos de presión. Nosotros podemos encontrar en la literatura los diferentes bulbos de presión para diferentes cargas como tal. ¿Sí? Y tenemos que tener en cuenta de que vamos a tener un cierto eje de simetría para calcularlas como tal. Bueno, ¿alguna pregunta? Los escucho, chicos. Bueno, no. Profe, ¿podría explicar nuevamente ese pedacito que acaba de decir? Bueno, les pongo un ejemplo. No sé si ustedes en su curso de topografía alguna vez hicieron las famosas curvas de nivel. Claro. ¿Qué son las curvas de nivel? ¿Qué son las curvas de nivel? Las curvas de nivel como tal me están representando puntos que están ubicados a una misma altura. ¿Y cómo tenían esas curvas de nivel? Les pregunto, ¿te acuerdas? No sé si hicieron esa práctica. Bueno, quizás no, porque estaban en época de pandemia. Pero por lo general, ustedes debían coger un terreno que tuviese una inclinación y en ese terreno, con esa inclinación, empezar a hacer una grilla, es decir, una red de puntos. Y en esos puntos, como tal, hallar cuál era su cota, es decir, cuál era la altura. No sé si lo hicieron así o no lo hicieron o no saben de lo que estoy hablando. Sí, profe, yo sí alcancé a hacer esa práctica. Ah, bueno, listo. Cuando ya tienen las diferentes cotas de estos puntos,
tú puedes empezar a interpolar para valores de ciertas alturas y te pueden dar curvitas, curvas. Vemos que es lo mismo. Estamos utilizando el mismo principio de interpolación entre valores correspondientes a presión para calcular, digamos, las curvas correspondientes a iguales presiones. Eso es lo que significa isóbara. Igual presión, igual esfuerzo. ¿Ya? Entonces es lo mismo. Simplemente que acá van a tener la forma como de unos pequeños bulbos. Es como cuando tú coges una cebolla y la cortas por la mitad, vas a ver que tiene como una especie de capitas. Así más o menos vamos a encontrarnos con los bulbos correspondientes a esos esfuerzos, esas isóbaras para un tipo de suelo o para los incrementos de esfuerzos dentro de una masa de suelo, debido a la aplicación de una carga uniformemente distribuida. No sé si con eso entiendes un poquito más o estás más confundido todavía. ¿No? Sí, bro. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Entonces, estos valores para estos incrementos de esfuerzo yo los puedo calcular para cimientos circulares, cuadrados o rectangulares y empezar a calcular este valor de estas isóbaras para ese incremento de esfuerzos dentro de una masa de suelo producto de la carga que estoy aplicando sobre él. Ok. Vamos a hablar un poquito entonces ahora ya no de cimientos circulares, sino vamos a hablar ahora de cimientos en forma rectangular y en este caso hablaríamos también de los cimientos cuadrados, que digamos es un caso particular del rectángulo en el cual todos sus lados van a ser iguales. En el rectángulo vamos a tener un cimiento del lado L y del lado D, mientras que en el cuadrado vamos a tener ambos lados iguales como tal. Entonces, la teoría nos dice de que si yo tengo un cimiento de carga distribuida de lados L y B, yo puedo calcular el incremento de esfuerzo producido por esa carga en un punto A, que está ubicado a una cierta profundidad Z, pero miren qué particularidad tiene este punto A, que está ubicado debajo de uno de los vértices de ese cimiento. Es decir, este punto A bien podría estar ubicado aquí en este vértice o en este vértice o en este vértice y tendría exactamente el mismo valor para ese incremento de esfuerzos verticales, que dijimos que siempre lo vamos a calcular como la carga distribuida Q multiplicado por ese factor de influencia. Quiere decir que podría calcularlo aquí para un punto B que esté ubicado debajo de este vértice, o un punto C que esté ubicado de este vértice, o un punto D que esté ubicado debajo de este vértice. ¿Por qué darían lo mismo? Porque yo puedo demostrar analíticamente que en un rectángulo o un cuadrado, la distancia que hay desde mi centroide a uno de los vértices va a ser igual a la distancia que hay desde ese centroide a los otros vértices de ese rectángulo. Y dijimos que ese incremento de esfuerzo va a estar en función de la distancia horizontal que hay desde el centroide de ese cimiento que estoy calculando. Esto lo puedo demostrar fácilmente por la geometría analítica. No sé si alguno de ustedes alcanzó a ver algo de eso en sus cursos de primer semestre. ¿No? Pero entonces podemos partir de eso, de que la distancia que hay desde mi centroide de mi cimiento a los diferentes vértices va a ser exactamente la misma.
Entonces tengamos eso siempre en cuenta. La teoría me está permitiendo calcular incrementos de esfuerzos en un punto que está debajo del vértice de mi cimiento, en este caso rectangular de lados L y B o cuadrados de lados L como tal. ¿Y cómo puedo calcular yo ese incremento de esfuerzos? Obviamente multiplicando este factor de influencia por la carga distribuida. ¿Y cómo tengo este factor de influencia? Bueno, la teoría me habla de que yo puedo realizar esta doble integral. Una integral de área. Miren que los límites están entre B y L, desde 0 a B y desde 0 a L. Y luego de realizar toda esa integral, llego a esta conclusión de que ese incremento de esfuerzos verticales va a ser igual a la carga distribuida Q multiplicado por este factor de influencia. Ahora, mi problema es cómo calculo este factor de influencia. De forma, digamos, análoga a lo que hicimos en el cimiento circular, yo puedo tener también unas gráficas, unas tablas a través de los cuales puedo calcular ese factor de influencia, pero voy a requerir ciertos parámetros. En este caso, voy a necesitar la información de la geometría de mi cimiento, es decir, necesito conocer el valor de los diferentes lados y también conocer el valor de la profundidad al cual quiero calcular ese incremento de esfuerzos. Y con estos tres valores voy a sacar dos parámetros, uno que se llama M, otro que voy a llamar N. M va a ser igual a uno de los lados de mi cimiento dividido entre la profundidad y N va a ser igual al otro lado de mi cimiento dividido entre la profundidad. Como dijimos que la distancia que existe desde el centroide a mis vértices va a ser la misma, yo puedo intercambiar estos valores de M y N. Es decir, M puede ser calculado como el otro lado de mi cimiento, no como L sobre la profundidad, sino como B sobre la profundidad, y N como el otro lado de mi cimiento dividido entre la profundidad. Es decir, puedo alternarlos. Y los resultados que obtenga para ese factor de influencia van a ser los mismos. Ahora vamos a anotarlo en las tablas, a partir de las cuales yo puedo calcular este valor correspondiente a ese factor de influencia, para luego multiplicarlo por la carga distribuida y obtener así ese incremento de esfuerzos verticales debido a este tipo de cimientos rectangulares. Bueno, no sé si hay alguna preguntita. Los oigo, chicos. Profe, cuando se alternan el M y el N, es dependiendo del lado que se está trabajando. No, tú puedes tomarlos independientemente. Digamos, tienes un cimiento, digamos, de 4x3. Ajá. Es decir, L va a valer 4, B va a valer 3. Por lo general, el L siempre se le coloca el valor mayor, pero eso es independiente. Y digamos que la Z vale 5. Entonces, M podría quedarte 4 sobre 5 y N 3 sobre 5. O, al contrario, M sería 3 sobre 5 y N sería 4 sobre 5. O sea, puedes trabajar con los valores intercambiados. Este sería 0.8, este sería 0.6 y en este caso 0.6 y 0.8. Vemos que en las tablas, no sé si se dieron cuenta, colocarla, la tablita, esta es la gráfica y esta es la tabla. Vemos que los valores digamos que se repiten. Pongamos un ejemplo, M sobre
N te dio 0.6, que fue el que vimos ahora. Y el otro 0.8. ¿Cierto? Te da 125 en este caso. O puedes alternarlos 0.8 y 0.6. Y mira que en la tabla te da el mismo valor del factor de influencia. Es decir, lo puedes alternar y el valor que obtengas va a ser igual. Como si tuviera un pequeño eje de simetría acá y se van repitiendo, se van. Bueno, no sé si hay alguna preguntita, chicos. Y la gráfica como tal para este cimiento rectangular, vamos a ver que cada curvita que veo o que tengo aquí me va a representar un valor de M o de N. Y acá en la parte de la derecha, perdón, en la parte de abajo, tengo los valores correspondientes de N. Así que lo que voy a hacer es interceptar los dos valores, es decir, cojo la curva, cojo un valor de N, y lo que voy a hacer es calcular mi factor de influencia como tal. Por lo menos a mí siempre me ha gustado más trabajar con la tabla. La gráfica tiene ese pequeño inconveniente cuando no encontremos valores de M o N que correspondan a alguna de las curvas como tal. Entonces siempre me ha gustado más trabajar con estas tablas. Aunque en la literatura podemos encontrarnos de que ese factor de influencia yo lo puedo calcular con esta ecuación. ¿Ya? Donde ese factor de influencia, el cálculo está en función de M y N, en función del valor de pi, pero de esa forma puedo calcular matemáticamente ese valor correspondiente a ese factor de influencia. Es decir, ustedes pueden coger en Excel y programar y calcular los valores de M y sobre N, y de esa forma calcular el valor correspondiente a su factor de influencia. Pueden hacerlo en Excel o en una calculadora programable, y pueden siempre calcular ese valor del factor de influencia para cualquier cimiento de cualquier dimensión y a la profundidad que tú desees. De hecho, creo que por aquí está parametrizado algo sobre eso. Aquí el cálculo en Excel me pide los valores del cimiento. Digamos que tiene 5 de lado por 3 por el otro lado. Mi cimiento me da, la profundidad es 5. Tengo los valores de M y N. Miren que M es 1, N 0.6. Si yo me voy a ese factor de influencia de 1 y de 0.6, obtengo un valor correspondiente a 0.136. Yo calculándolo acá me da exactamente el mismo valor. Digamos, tengo un cimiento de 10 por 10. La profundidad es 5, obviamente M y N van a ser 2. Vemos que ya aquí en este punto me está dando un valor de factor de influencia negativo. Quiere decir que tengo un problema acá con el ángulo y tengo que cambiarlo a la parte de los radianes, ¿ya? Pero por lo general, para ciertos valores yo puedo calcular fácilmente, sin ningún tipo de modificación de mi ecuación, el valor correspondiente a mi factor de influencia. Por lo menos para 5, M y N me está dando 1. Y tengo 1. Y tengo 1. Estoy dando un valor correspondiente a 0.175, que fue el valor que obtuve como tal a partir de la ecuación. Entonces yo puedo parametrizarlo y puedo calcular, digamos, con mayor exactitud
ese valor correspondiente a ese factor de influencia como tal. Vamos a tratar de hacer un ejercicio para ir aplicando y entender un poquito cómo es la metodología de este cálculo de estos incrementos de esfuerzo para cimientos rectangulares. Vemos este como tal. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Disculpe, un compañero que está intentando entrar. A las 9. A ver. Sí, está por aquí. Ok. Bueno, ahora sí creo que estamos completos. Profe, disculpe la hora, lo que pasa es que estaba en la universidad y eso está como que raro por allá. ¿Te fuiste para la universidad? O sea, yo estaba en una práctica ya a las 6 de la mañana y estaba un poco y no pude salir a tiempo. Pero los dejaron ingresar. Pero era porque era a las 6 de la mañana, profe. No había nadie en la puerta. No habían llegado los... Nada, no habían llegado aún. Ya. ¿Y cómo dejaste las cosas allá en la U? No, yo ahí hablé con un compañero y me dejaron salir. Aquí tampoco dejan salir a nadie. Solo a los estudiantes, a los administrativos y a los profesores no los dejan ingresar. ¿Y cómo observan la cosa? El ambiente, mucha tensión, ¿qué? Ahora está un poquito más calmada, pero ayer sí había bastante tensión. Ayer me llamó la atención que colocaron una bandera del M-19. O sea, es triste que cojamos esos espacios y le estemos dando un toque político y todo. Sí, eso fue un poco exagerado. Está bien que ustedes están peleando por sus derechos, pero la parte política sí debémosla a un lado. De todas maneras, el M-19 ya es un grupo que supuestamente desapareció. Están desmovilizados, pero todavía hay muchos adeptos por ahí, pero pienso yo que no es el espacio para aprovechar eso. Ya. Bueno, ojalá que todo se resuelva en total calma y no haya ningún inconveniente, que vaya la fuerza pública y algunos de los chicos se vayan a poner pesados o algo por el estilo. Los ánimos se caldean mucho y hay gente que se aprovecha de eso. Entonces, la invitación es siempre a tener algo de mesura a la hora de participar en este tipo de eventos. Yo sé que a muchos de ustedes no les gusta eso. ¿O sí? ¿O me equivoco? Bueno, vamos entonces a seguir con el ejercicio que estábamos hablando. En este caso ahora vamos a tener un cimiento rectangular. Ahora va a tener lados 3 y 2 metros que soporta, que va a ser L, que va a ser B, soporta una carga distribuida de 600 kilómetros metro cuadrado, la cual es aplicable en la superficie del terreno. Dice, calcular el incremento de esfuerzos verticales debido a la carga uniforme a una profundidad de 5 metros, obviamente este va a ser Z, y nos piden en 2 puntos. Mira, bajo uno de los vértices, y ahora me están pidiendo el centro del área cargada. ¿Ya? Entonces vamos a analizar esos 2 puntitos. En muchas ocasiones es bueno que si yo tengo un ejercicio de este tipo donde tengo solo texto, me haga una figurita, digamos, para entender de mejor forma qué es lo que me están pidiendo. Hay algunos ejercicios que vemos en la literatura donde solamente tengo una figura. Pero la idea es entender un poquito el contexto. Entonces tengo
Para el cálculo de ese incremento de esfuerzo bajo uno de los vértices, dijimos que tengo L y B de 2 y 3 metros respectivamente, la carga distribuida Q de 600, y vamos a calcular ese incremento de esfuerzos bajo uno de los vértices. Es decir, aquí voy a tener un puntito que yo le puedo poner, digamos, y que está ubicado a una profundidad de 5 metros. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo el ejercicio. Tengo un cimiento de 3×2 que tiene una carga distribuida de 600 kilómetros cuadrados y me interesa calcular el incremento de esfuerzo producido por ese cimiento en un punto A que está ubicado debajo de uno de los vértices a una profundidad de 5 metros. Entonces, obviamente, lo primero que voy a hacer es sacar los dos parámetros. El de M, que dijimos que va a ser uno de los lados de mi cimiento dividido entre la profundidad, y N va a ser el otro lado de mi cimiento dividido entre la profundidad. Que yo puedo alternarlos, digamos, M puedo cogerlo de 2/5, en este caso me daría 0,4, y N sería 3/5, que en este caso me daría 0,6. Entonces, entrando con esos dos valores de M y N en la tabla, puedo calcular fácilmente el valor correspondiente a mi factor de influencia. No sé si alguno de ustedes tiene la tabla a la mano. Es bueno que la tengan siempre a la mano. Entonces voy a calcular M06, N04, 0,6 y 0,4. En este caso me estaría dando un incremento de esfuerzo de 0,08. O cojo 0,6 o cojo 0,4 y debo obtener el mismo valor. Quiere decir entonces que mi factor de influencia es de 0,08. ¿Sí? Y con ese valor puedo calcular el correspondiente incremento de esfuerzo multiplicando por mi carga distribuida, que me estaría dando un valor de 48 kilonewton metros cuadrados. Vimos que ese valor de ese incremento de esfuerzo en ese puntico que yo llamé A me daría lo mismo si este punto estuviera debajo de este vértice, o estuviera debajo de este vértice, o estuviera debajo de este vértice. Obviamente a la misma profundidad. ¿Sí? ¿Sí está claro? Sí, profe. Ok. Ahora me surge entonces la pregunta, bueno, ¿y cómo calculo la segunda parte del ejercicio donde me piden ese incremento de esfuerzos en un punto que está bajo del centro del área cargada, es decir, debajo de mi centroide? Es decir, si tengo mi cimiento de 3×2, ahora el punto estaría ubicado debajo de mi centroide. El punto B estaría ubicado a una profundidad de 5 metros. ¿Cómo creen ustedes que yo podría calcular ese incremento de esfuerzo en ese punto? Profe, L sería 1.5 y B1. Ya, listo. Sí, vamos a recurrir a un principio, el famoso principio de la superposición. Y lo que voy a hacer es diapositiva. Tengo aquí la información, ¿cierto? Pero ahora el punto donde me interesa calcular está debajo del centro del cimiento. Miren que según la teoría, yo solamente puedo calcular el incremento de esfuerzo bajo puntos que estén debajo de uno de los vértices.
yo no puedo calcularlo debajo del centroide, pero yo puedo recurrir al principio de la superposición. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a hacer un pequeño artificio matemático en el cual voy a coger y voy a dividir mi cimiento en 4 partes. Miren que pasando por aquí por la mitad y por la mitad estoy dividiendo a todo mi cimiento en 4 partes iguales que van a tener de lado 1.5 por 1. Y puedo calcular, digamos, el efecto causado por cada uno de ellos y después sumarlos. Es decir, yo puedo tomar este cimientico que tiene ahora lados 1.5 y 1 y vemos que este punto B está ubicado debajo de uno de los vértices. Pero da la casualidad de que todos estos lados o todos estos pequeños pedacitos también tienen ese punto B ubicado debajo de uno de los vértices. Entonces voy a calcular el efecto causado por uno de esos pequeños cuadritos y en este caso voy a hacer la sumatoria con respecto de los otros adicionales. En este caso son iguales, así que lo que voy a hacer es multiplicarlo por 4. No sé si está claro lo que hicimos o hay alguna pregunta. ¿Podrías repetir? Profe, Sí, dime. en el momento en el que el punto no está en el centroide, Ajá. ¿cómo se Ahora vamos realizará esa forma? vamos a ver eso. Analicemos primero este y después analizamos el caso que tú estás hablando. ¿Te parece? Listo, profe. Ok. ¿Qué preguntaba? Profe, que si podrías repetir, es que se me entrecortó un poco. Sí, claro. Ok. Estábamos hablando entonces de que mi cimiento tiene dimensiones de 3 por 2 metros, pero da la casualidad que el punto donde me interesa calcular ese incremento de esfuerzo no está ubicado debajo del borde de ese cimiento, sino que está ubicado debajo del centroide. Entonces a mí me toca adaptarlo a la teoría que a mí me dijeron, que solamente puedo calcular para puntos que estén debajo del vértice. Entonces yo observo de que yo este cimiento de 3 por 2 lo puedo dividir en 4 pedazos totalmente iguales al pasar una paralela de aquí por el punto medio de este lado. Es decir, si es el punto medio, obviamente este lado va a valer 1 y este pedacito va a valer 1. Y si también paso otra paralela por el punto medio de este otro lado, este lado de este pedacito va a valer 1.5 y este va a valer 1.5. Vemos que logro dividir mi cimiento inicial en 4 pedazos que van a ser iguales, van a tener iguales dimensiones de 1.5 por 1. Y casualmente el punto B está debajo de los vértices o de uno de los vértices de esos 4 cimientos o de esos 4 pedacitos. Así que lo que voy a hacer es calcular el efecto causado por uno de esos pedacitos con la teoría que ya yo sé, que ya lo puedo aplicar porque esté debajo de uno de los vértices, y lo que voy a hacer es sumarle el efecto causado por los otros 3 pedazos, que como son iguales, me queda más fácil multiplicarlo por 4 y obtengo ya el valor de ese factor de influencia y ese incremento de esfuerzos. ¿Sí? No sé si aclaro tu pregunta o... Sí, profe. Ok. Entonces, ya con ese cimientico que tengo de 1.5 por 1, entonces ahora voy a tener esas dimensiones. L va a valer 1.5, B va a valer 1 y Z seguirá siendo 5. Así que voy a hallar los valores de M y N, en este caso 0,2 y 0,3. Y con esos valores obtengo el valor correspondiente a mi factor de influencia. Me da 0,26 o puedo tomar, invertirlos y debo obtener el mismo punto, el mismo valor, 0,2, 0,3 y obtengo también 0.026.
Así que ya con ese valor de 0.026, hay que tener en cuenta que es el factor de influencia para uno de los pedacitos. Así que el factor de influencia de todo mi cuadrado grande, de todo mi cimiento grande, va a ser 4 veces este factor de influencia. Así que multiplico ese factor de influencia por 4 y ese valor lo multiplico por el valor correspondiente a mi carga distribuida, obteniendo así el valor correspondiente a mi incremento de esfuerzos verticales en ese punto medio de ese centroide. Entonces miren que si yo comparo ese incremento de esfuerzos del punto B que me dio 62 con el que obtuve en el punto A que estaba en el vértice, ¿se acuerdan? Me había dado ¿cuánto? 48. Vemos que en el punto medio, en el punto del centroide, mi incremento de esfuerzos va a ser mayor. Es decir, vamos verificando o corroborando esa hipótesis que habíamos planteado anteriormente. Bueno, ahora su compañero preguntaba, bueno, ¿qué pasa si el punto no está ubicado en el centroide? Quiere decir que si tú tienes tu cimiento, en este caso, de 3 por 2, y digamos ahora tu punto está ubicado aquí, acá abajo, a 5 metros. Ahí, Luis, ¿te parece? Claro, profe. Listo. Obviamente tú necesitas saber a qué distancia de los lados está ubicado ese punto. Digamos que, por poner un ejemplo, aquí está 0.5 de este lado y de este lado está, digamos, a 1 metro. Entonces lo que vas a hacer es lo mismo que hicimos. Voy a colocarle otro color. Vamos a dividirlo. Pero entonces ahora los 4 pedazos que te están quedando no son iguales. ¿Sí? Mira que este te va a quedar de 2 por 0,5. Este te va a quedar de 1 por 0,5. Este te va a quedar de 1.5 por 1. Y este te va a quedar de 1.5 por 2. Entonces lo que tienes que hacer es la sumatoria de los factores de influencia para cada uno de los pedacitos tomados por separado. En el caso anterior también hicimos la sumatoria, pero como son iguales, lo que hicimos fue multiplicarlo por 4. Pero en este caso son todos diferentes. Así que te toca hacer la sumatoria de cada uno de los factores de influencia obtenidos para cada uno de estos pedazos. Si tienes una sección 1, tienes una sección 2, tienes una sección 3, tienes una sección 4. ¿Sí está claro, Luis? ¿O hay alguna pregunta? Sí, profe, me aclaró la duda. Ok. Bueno, ¿alguien más tiene alguna duda? Los escucho, chicos. No, no hay duda. Este es más o menos lo que estaba planteando Luis, el que está en un puntico por acá. Metros de profundidad. Pero entonces necesito las dimensiones como tal de cada uno de esos laditos. En este caso, le puse 0.75 y 0.5 por cada lado. Es decir, 0.75 de este lado y 0.5 de este lado. Y vemos que te van a quedar 4 secciones totalmente diferentes. Una de 2.25 por 0.5. Esta. Otra de 0.75 por 0.5, que es esta. Otra de 1.5 por 2.25, que es esta. Y otra de 0.75 por 1.5, que será esta. Y debo calcular los incrementos de esfuerzo para cada uno de esos pedazos. Aquí está.
están para el área 1, que dijimos que tiene 225 por 0,5. Hay el factor de influencia. El área 2, que es de 0,75 por 0,5. Hay el factor de influencia. El área 3, que es de 1,5 por 225. Hay su factor de influencia. Y la última área, que es de 0,75 por 1,5. Y hay su factor de influencia. Así que para este caso, ese incremento de esfuerzo va a ser igual a la sumatoria de todos esos factores de influencia que obtuve multiplicados por la carga distribuida. En este caso me está dando 58.14 kN/m². Bueno, no sé si hay alguna pregunta, chicos. Bueno, y entonces ahora si me preguntan, bueno, y si yo tengo un punto pero que esté por fuera de mi cimiento, ¿cómo hago? ¿Ah? ¿Qué se les ocurre, chicos? Tendría que saber la distancia del punto en el cimiento para ver cómo se descarga el esfuerzo, ¿no? Vamos a ver este ejercicio. Dice, en la figura se muestra el plano de un área rectangular uniformemente cargada. La carga uniformemente distribuida es de 400 kN/m², es decir, este es el valor de Q. Determine el aumento o el incremento de ese esfuerzo vertical a una profundidad Z igual 5 por debajo de A, el punto A, B, el punto B y C, el punto C. Entonces, aquí veo el punto A está debajo de uno de los vértices, el punto B está al interior de mi cimiento y el punto C está por fuera de mi cimiento. Digamos que lo novedoso o lo diferente de este ejercicio es el cálculo del incremento de esfuerzo en el punto C. Ya en el punto A ya sabemos calcularlo y en el punto B supongo que también. ¿Cierto? Lo diferente sería el punto C. No sé si calculamos en A, B y C y repasamos un poquito. ¿Qué opinan? Profe, yo tengo una idea para el punto C, no sé si será así. Por eso, ahora, de ahí y si quieren repasamos el punto A y el punto B o nos pasamos directo al punto C. Repasamos, profe. Vamos a repasarlo. Vamos con el punto A. Tengo mi cimiento. ¿Listo? Y tengo los datos. Mi carga distribuida Q. La profundidad es de 5 metros. Y mi cimiento tiene 10 metros por 5 metros. Vemos que el punto A está ubicado debajo de uno de los vértices de ese cimiento. Así que calculo directamente el valor correspondiente de M y N. M va a ser uno de los lados de mi cimiento dividido entre la profundidad, 10 sobre 5, en este caso 2, y N va a ser el otro lado de mi cimiento, en este caso 5, dividido entre la profundidad 5, tengo el valor de N de 1. Así que buscando en la tabla, puedo obtener ese factor de influencia. ¿Qué es de cuánto? Aquí tiene la tabla a la mano. Sí, profe. Ajá. ¿Da cuánto? $0.2. 0.2. 0.2. 0.2. Tengo 2 y 1. Tengo 0.2. Bueno, entonces tengo que mi factor de influencia es 0.2 y mi incremento de esfuerzo será 80 kilonewton.
80 kilómetros por metro cuadrado. ¿Ok? Ahora vamos para el punto B. Mi cimiento, tengo los datos. Pero entonces ahora voy a recurrir a lo que dimos, voy a dividirlos. Me están quedando 4 áreas diferentes. ¿Qué dimensiones tienen esas áreas? Esta va a tener 6 metros, esta va a tener 4 metros, esta va a tener 2 metros y esta va a tener 3 metros. Entonces mi primera área va a ser de 6 por 3, mi segunda área va a ser de 4 por 3, mi tercera área va a ser de 2 por 3 y mi cuarta área va a ser de 4 por 2. Así que calculo esos incrementos de esfuerzo o esos factores de influencia para esas 4 áreas. ¿Sí? Aquí tengo 1, 2 y 0, 6. Tengo para el primero 0.143. Para la segunda tiene un área de 4 por 3. ¿Sí? Tengo mi factor de influencia en este caso MIN 0806, 0.125. Vemos que aquí los datos son un poquito diferentes a los que obtuve de la tabla, y es porque estos datos los calculé a través de la interpolación o los calculé de la ecuacióncita en Excel. La tercera área tiene una sección de 6 por 2. Mi factor de influencia para M1204 era 0.106. Y la cuarta área tiene sección de 4 por 2. Mi factor de influencia para MIN de 0.8 y 0.4 era de 0.093. Así que mi incremento de esfuerzo es igual a la sumatoria de todos esos factores de influencia multiplicado por la carga distribuida. En este caso está dando 186.88. Veo que este valor fue o es mayor que el que obtuve en A. ¿Por qué? Porque este punto B está más cerca de mi centroide. Eso debemos tenerlo en cuenta a la hora de obtener un dato para saber si estamos obteniendo algún valor que sea ilógico o algo por el estilo. Bueno, y por último, vamos al punto C. Tengo mi carga distribuida de 400, tengo mi cimiento que es de 10 por 5, y ahora tengo mi punto C que está ubicado por fuera de mi cimiento a una distancia de 3 metros, medido desde el vértice A en la dirección horizontal en este sentido. Bueno, ahora sí, ¿cuál es la idea que tenías? Cuéntanos. Profe, que se extiende el rectángulo, ¿no? O sea, sería 13 y por la altura que ya teníamos, que el 5. O sea, después de eso, o sea, esa sería un área. Y después la otra área sería la que tenemos del rectángulo nuevo, el chiquito, que sería 3 L y B5. Y luego eso se restaría y se multiplicaría por Q. O sea, dando el factor de influencia que nos da ya cada área. O sea que ahora los restarías. En vez de lo que estábamos haciendo, que los sumábamos, ahora los restas. Sí. Pues está bien. Si lo que tú dices es correcto, ojo y completo, rectángulo, así como tú dices, y ahora va a quedar ese rectángulo de ¿cuánto? De 13, ¿cierto? Por 5 metros. Y vemos que ahora en ese rectángulo de 13 por 5, este punto C está ubicado debajo de uno de los vértices, que es lo que nosotros buscamos. Pero si yo calculo ese factor de influencia de ese rectángulo grande, obviamente estoy calculando
un área mayor de la que necesito. Así que posteriormente yo necesitaría quitarle esta área que le puse de más, que vimos que tiene las dimensiones de 3×5. Y vemos que en ese rectángulo de 3×5, este punto C también está ubicado debajo de uno de los vértices. Así que ahora voy a hacer lo que dice su compañero, voy a hacer el principio de la superposición, pero voy a hacerlo al contrario. Cojo un área más grande, calculo ese factor de influencia y después le resto el factor de influencia del área que me está sobrando. ¿Sí? No sé si está claro o hay alguna pregunta. Los escucho, chicos. Sí, profe, yo entendí. ¿Los demás? ¿Me puede repetir esa parte, profe? Sí, estábamos hablando de que la teoría nos habla de que solamente podemos calcular ese factor de influencia para puntos que estén ubicados debajo del vértice de cimiento. Vemos que en el punto A está debajo del vértice de este cimiento de 10×5, pero el punto C está por fuera. Así que lo que yo voy a hacer es, lo que dice su compañero, voy a completar ese cimiento, de modo de que este punto C corresponda a uno de los vértices de ese cimiento. Ahora, ese cimiento va a tener ahora ¿qué dimensiones? 13×5. Así que tú puedes calcular ese incremento causado por ese cimiento de 13×5. Pero resulta de que ese no es tu área original. Estás calculando un factor de influencia o un incremento de esfuerzo de un área mayor de la real. La real es esta. Quiere decir que tú debes ahora restarle el valor correspondiente al factor de influencia del área que le adicionaste, que casualmente es este rectángulo de 3×5 en el cual el vértice o el punto C también es uno de los vértices. Así que ahora voy a aplicar el principio de la superposición al revés. Calculo de un área mayor y le resto el área que me está sobrando, aplicando de que solamente puedo calcular los factores de influencia para puntos que estén ubicados debajo de los vértices. No sé si está claro o sigue habiendo alguna pregunta. Claro, profe. Listo. Ok, entonces tenemos dos áreas, una de 13×5 y otra de 3×5. Calculo el factor de influencia para el área de 13×5. Miren que ahora tengo un valor de factor de M, perdón, que quizás no aparece en la tabla, 2, 6 y 1. Y solamente me aparece 2, 5 y llega hasta 3. Así que te tocaría o nos tocaría hacer una pequeña interpolación entre esos valores. 2, 6 y 1. El otro está acá. Es decir, que te tocaría hacer una interpolación entre estos datos. ¿Sí? O lo mismo entre estos datos. Da lo mismo. De hecho, el valor no cambia mucho. Mire que vamos a interpolar entre 0.202 y 0.203. No es que va a cambiar mucho. ¿Ya? Pero digamos, haciéndolo más analítico, vamos a tratar de hacerlo en la ecuación. No, yo creo que es muy grande, de 3. Está dando un factor de influencia de 0.2026 y para la otra área de 3×5 me está dando un factor de influencia de 0.136.
Así que entonces ese incremento de esfuerzos va a ser igual a la carga distribuida multiplicado por ese factor de influencia, y lo que voy a hacer es restar el área grande o el factor de influencia del área grande menos el factor de influencia del área más pequeña, obteniendo entonces el valor de mi factor de influencia de 0.066 y el valor de mi incremento de esfuerzo de 26.64 kilonewton por metro cuadrado. ¿Ya? Entonces, estoy aplicando ahora el principio de superposición en forma inversa como tal. Pues vamos a tratar de hacer este ejercicio. Bueno, van a hacerlo ustedes. Dice, el área mostrada está cargada uniformemente con un valor de Q de 300 kilonewton metro cuadrado. Determina el incremento de esfuerzo vertical en un punto A' que está ubicado a una profundidad de 5 metros, obviamente este va a ser Z, por abajo del punto A, como se muestra en el plano. Miren que me interesa entonces calcularlo en el punto A', que está debajo del punto A una profundidad de 5 metros. Entonces veo de que este texto como tal yo debo acompañarlo con una figurita de forma que pueda entender de una forma más clara qué es lo que me están pidiendo. Resulta entonces que ese punto A es el punto, el centro de un círculo o un semicírculo de radio 1.5, y me piden calcular el incremento de esfuerzo en ese puntico A'. ¿Cómo lo haría, chicos? Los escucho. Se halla el incremento por partes, ¿no? Allá el incremento por partes. Primero es del rectangular y luego del semicírculo, ¿no? Se suma. Entonces quieres decir que tu incremento de esfuerzos verticales sería el incremento de esfuerzos debido a tu cimiento o tu pedazo circular más tu incremento de esfuerzos debido a tu pedacito semicircular. ¿Así? ¿Dónde se encuentra? ¿Cómo? Mira la figurita de abajo, mira la figurita de abajo. ¿Qué dice, Luis? No te escuché bien. El punto para hallar el esfuerzo de A' ¿en qué parte se encuentra? Está ubicado debajo del punto A una profundidad de 5 metros. Y si está ubicado debajo del punto A, se halla el de ahí y después hallar de la prima y se le suman los dos, ¿no? Ojo, ojo. El punto A está ubicado en la superficie. El punto A' es el que está ubicado a una profundidad de 5 metros. Si tú te vas a calcular el incremento de esfuerzos en el punto A, Z valdría 0. ¿Ya? Z valdría 0. Mira que no hay valores. Cuando tú calculas M y N, que es L sobre Z y B sobre Z, cuando Z vale 0, M y N tenderían a infinito. ¿Ya? Y los valores de los incrementos de esfuerzos en la superficie del terreno son los máximos. Es decir, te va a valer lo mismo que tu carga. ¿Ya? Así que hay que tener en cuenta, no tiene ningún sentido calcularlo en la superficie, por eso el punto A' está ubicado a una profundidad de 5 metros. ¿Sí estamos? Sí, bro.
Ok. Miren que en los ejercicios que hemos hecho, quizá en este porque estábamos viendo visto en planta, pero habíamos hablado de que Z estaba a 5 metros de profundidad. Pero en los otros ejercicios que habíamos hecho, siempre había tratado de colocárselos en forma de perspectiva. Y que el punto siempre está ubicado por debajo, no está ubicado donde está el cimiento. ¿Sí me hago entender? Ok. Entonces, lo que opina su compañero, está diciendo que ese incremento de esfuerzos verticales producto de este cimiento, vemos que es una figura compuesta. Es decir, si yo paso una lineecita por aquí, pues vamos a tener una parte del cimiento que es rectangular de 8x3 y voy a tener otra parte de un cimiento que es semicircular de radio 1.5. Entonces él dice que ese incremento de esfuerzo producido por este cimiento va a ser igual a la sumatoria de los incrementos de esfuerzo de este cimiento rectangular más el incremento de esfuerzo producido por este cimiento semicircular. ¿Qué opinan ustedes? Profe, habría que dividir entonces el rectángulo en dos, ya que el punto A no está en un vértice. El punto A no está en un vértice, sí, pero vamos por parte. Primero, ¿estamos de acuerdo con esto? Sí, profesor. Sí, profe. Perfecto. ¿Los demás qué opinan? A mi parecer sí, profe. Ajá. A mi parecer también. Ahora sí, lo que tú dices, para calcular ese incremento de esfuerzo de esa sección rectangular, vemos que el punto A no está ubicado debajo de uno de los vértices, así que te toca adaptarlo. Da la casualidad de que este punto A está ubicado en uno de los bordes y en el punto medio. Es decir, si tú trazas una línea por aquí, vas a obtener dos lados o dos pedazos que son iguales y el punto A va a estar ubicado debajo de uno de los vértices como tal. ¿Sí? ¿Está claro? Quiero decir que ese incremento de esfuerzos debido a ese cimiento circular será 2 veces ese incremento de esfuerzos debido a ese cimentico rectangular chiquitico de la sección 1, que es igual al de la sección 2. ¿Sí está claro? ¿O nos perdimos? Sí, profe. Sí. Bueno, ahora, ese incremento ahora de esfuerzos debido a la sección circular, ¿cómo lo calcularíamos? Yo podría calcular el incremento de esfuerzos debido a un nacimiento circular y lo que voy a hacer es dividirlo entre 2. ¿Por qué? Porque tengo un semicimiento, un semicírculo. Profe, y entonces X sería igual a 0, ¿no? ¿Cómo? X sería igual a 0. En ese caso, para el cimiento circular, X sería igual a 0. Así es. Pero, ¿sí está claro esta parte? Sí. Sí, vamos a resolverlo. Listo. Ok, entonces vamos por parte. Tengo mi cimiento combinado, trazo la línea y tengo que ese incremento de esfuerzo vertical le va a ser igual al área del rectángulo, al ocasionado por el rectángulo, más ocasionado por el semicírculo. Muy bien. Y para el rectángulo, vemos que ese puntico A no está en el vértice, así que lo que hago es que lo divido y me van a quedar 2 secciones. La sección 1 es igual a la sección 2, que va a tener 8 metros por 1.5. Tengo L15, B8, Z vale 5, así que calculo M y N. Y con eso
los valores de M y N calculo el factor de influencia, 1.6, 0.3, interpolo, y más o menos está en 0.86 algo. 0.087. Pero este es el factor de influencia para uno de los pedacitos. Así que necesito multiplicarlo por 2. Y lo multiplico por la carga distribuida, obteniendo el valor de mi incremento de fuerzas verticales. ¿Sí? ¿Sí está claro lo que hicimos? ¿O hay alguna pregunta? Claro, profe. Listo. Ahora voy para, bueno, ya salí de esta parte, voy para la parte del semicírculo. Dijimos entonces que ese puntito A está ubicado en el centro de lo que sería mi círculo. Así que voy a tener los valores. R va a ser 1,5, X va a valer 0 y Z va a valer 5 metros. Así que saco mis valores, mis parámetros. X sobre R 0, Z sobre R 333. Así que me voy a la tabla. X sobre R 0, Z sobre R 333. Entonces, un valor comprendido entre 0.146 y 0.087, y vemos que va disminuyendo, así que debe ser menor a 0.146 y mayor a 0.087. A mí la interpolación me da 0.1263. Pero este es el factor de influencia para todo el círculo. Así que cuando yo voy a calcular el incremento de esfuerzo causado por ese semicírculo, lo que tengo que hacer es dividirlo entre 2. Lo multiplico por la carga distribuida, así que obtengo el valor correspondiente a mi incremento de esfuerzos debido a ese cimiento semicircular. Así que la puedo reemplazar y obtener mi incremento de esfuerzo del área combinada. En este caso, 71.2. ¿Cómo ven la cosa? ¿Qué opinan, chicos? ¿Alguna pregunta? Lo único que no sé es por qué X0, pero seguro usted lo explicó al inicio de la clase. ¿Es qué? Lo de X igual a 0. Así, eso lo habíamos hablado la clase anterior. Dijimos que para los cimientos circulares íbamos a necesitar la parte de la geometría del cimiento, en este caso va a ser el radio del cimiento, la profundidad del punto donde te interesa calcular ese incremento de esfuerzo y la distancia horizontal que hay desde el centroide al punto donde te interesa calcular ese incremento de esfuerzo. Como ese puntico A' está ubicado debajo del punto A. Vamos a devolverme aquí a la figurita. Y vemos que este punto A es el punto medio o el centro de este círculo. Obviamente X va a valer 0. ¿Por qué? Porque X es la distancia horizontal que hay desde ese centroide de la aplicación de tu carga o el centroide de la carga aplicada al punto donde te interese calcular. En este caso A' coincide con el punto que está ubicado debajo de ese centroide de esa carga circular, así que en este caso X sería 0. Así es. Pero eso lo hablamos en la clase pasada. Bueno, ok. ¿Alguna otra pregunta? Pues vamos a tratar de ver
este ejercicio. Dice, determinar el incremento de fuerza ocasionado por la carga cuadrada mostrada, que tienen una carga distribuida de 400 kN cuadrados, en el punto A, que está ubicado a una profundidad de 5 metros, es decir, este va a ser Z. Ahora, ¿dónde está ubicado A? Miren que aquí estoy viéndolo en planta. 500 cuadrados y el punto A va a estar ubicado acá afuera. Está ubicado a 5 metros de este lado y 5 metros de este lado. Aquí está visto en planta. Si yo quiero verlo en corte, obviamente mi cimiento estaría aquí y mi punto estaría acá afuera. Este valdría 10 metros y mi punto estaría acá abajo. Aquí estaría mi punto A a una profundidad de 5 metros y a una distancia, visto de este lado, de 5 metros nada más, en este sentido. Como si yo estuviera haciendo un corte en este sentido. Entonces me puedo hacer una vista en este sentido y ahora voy a tener mi carga aquí y ahora mi puntico A estaría ubicado acá abajo a una distancia de 5 metros. Aquí estaría mi punto A. Miren que esta sería la vista. Ahora estoy mirando de este lado. Inicialmente en la que estaba arriba estaba mirando en este sentido. Entonces por eso les digo, es bueno a veces cuando yo tengo un ejercicio que yo pueda realizar una gráfica para ubicarme espacialmente de dónde está ubicado el punto donde me interesa calcular ese incremento de fuerza. No sé si hay alguna pregunta, está claro esta parte de las vistas, esto es dibujo. Para realizar ese ejercicio se hace como cuando buscamos en C. Cuando buscaba en C. Se hace como uno de 15 por 15, ¿no, bro? Así exactamente. Así, estamos viendo que el punto A está por fuera de mi cimiento, que es cuadrado de 10 por 10. Hay que buscar la forma de adaptarlo a la teoría que nosotros conocemos, que nos permite calcular incrementos de esfuerzos en puntos que estén ubicados debajo del vértice. A no está debajo del vértice de este cimiento. Entonces lo que me toca es darlo. Miren que ahora tengo un cimiento de cuánto por cuánto, de 15 por 15, y ya está debajo del vértice. Entonces, si yo calculo ese factor de influencia de esta área de 15 por 15, estoy calculando un área mayor de la que me están pidiendo, que es la que está en azul. Así que me toca quitarle lo que le estoy colocando de más. Y entonces, ¿qué hago, chicos? Se calcula en el punto más cercano a ese, en el vértice cercano a, y se le resta luego el de él. ¿Cómo? No entendí. Se divide, profe, en 4 áreas, ¿no? Sí, tocaría dividirlo en 4 áreas. Tocaría hacer esto. Pero hay dos. Mi área 1. Serían 2 áreas que son iguales, ¿no? Sí. Claro. Quedarían 4 áreas. La área 1 tendría 15 por 15. El área 2, que sería igual al área 3, tendría ¿cuánto? 5 por 10. 10 por 5, así es. Y el área 4 sería de 5 por 5. Entonces miren lo curioso. Calculo la del área 1. ¿Y qué hago? Le resto ahora. ¿Qué le resto? A 2, a 3 y le sumo el A 4. Perdón. Estaba equivocado. El área 2 y el área 3, si nosotros la tomamos con estas dimensiones, el punto A no estaría en el vértice.
Así que el área 2 debe ser toda. ¿Ya? Aquí sería no de 10 por 5, sino de 15 por 5. Mira que si tú coges de 15 por 5, este punto A sí está debajo de uno de los vértices. Ah, sí, claro, bro. Entonces ahí ya tendría que restarle nada más entonces el área 2, el área 3 y sumarle la del área 4. Así es. Entonces calcularías el factor de influencia del área 1 y le restarías el factor de influencia del área 2 menos el factor de influencia del área 3. Y mira que cuando les quitas ese factor de influencia del área 2 y el área 3, este pedazo se lo estás quitando doble. Así que tocaría sumárselo. ¿Sí? ¿Sí está claro? Bueno, hoy vamos a dejar ahí. Traten de resolverlo y nos vemos el martes en clase. Dios mediante, si ya se arregla la situación, esperemos que sí. Por lo menos me sirvió porque hoy me sentía mal, estoy con dolor en la garganta, malestar general, como con fiebre y dolor de cabeza. Eso es una gripa. Así que mejor desde casita. Bueno, esperemos que las cosas se arreglen en la universidad en buenos términos, que no haya ningún inconveniente y todo sea para el beneficio de ambas partes. Listo, profe, que se recupera entonces. Listo, chicos, nos vemos entonces. Profe, estoy bien. Bueno, pues, profe, gracias.